Hola, ¿cómo están? Em, Hoy día el video que estoy haciendo es un poco complicado, porque hoy día pretendo introducir ya a Platón en serio, digamos, y he estado pensando en cómo hacerlo, porque cualquier manera de empezar me parece que deja algo afuera que es importante, o va a sesgar la manera en que se comprende Platón de una manera que no quisiera. Porque Platón, en el fondo, con decir que es un filósofo fundamental, no es suficiente. Cada vez que uno vuelve a leer a Platón, quizás encuentra algo nuevo que olvidó en un primer momento. ¿Ya? Por eso, a principios del siglo XX, un filósofo de las matemáticas llamado Whitehead, Whitehead dijo en algún momento que todo el desarrollo de la filosofía solo ha sido una nota al pie de página de Platón, digamos. Porque justamente es un filósofo fundamental. Entonces, lo que yo quiero que veamos hoy día es dos cosas fundamentalmente. Primero, quién era Platón, en un sentido súper biográfico. Y esto porque me interesa que se entienda que la filosofía no es solo mera especulación, sino que también la filosofía está en un contexto. Y los autores tienen preocupaciones genuinas que los llevan, de alguna manera, a tener ciertos problemas fundamentales como los problemas fundamentales, en el fondo. En segundo lugar, quisiera en el fondo describir el problema fundamental de Platón. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con eso? Primero, con el primer punto, es decir, describir al hombre, digamos, quién es Platón, quiero en el fondo mostrar cuáles eran las preocupaciones fundamentales de él para que no se pierda el hilo respecto a cuando en algún momento estemos pensando en una cuestión muy abstracta, que no se pierda el hecho de que Platón tiene un problema fundamental que está mirando, ¿ok? O cierto par de problemas fundamentales. Y con el segundo punto quisiera introducir al problema metafísico fundamental, que es el problema de las ideas, ¿ok? Bueno, vamos a tratar de reducir un poco más ese problema para que se comprenda mejor, ¿ok? Perfecto. Después de que vean este video, hay un cuestionario en el aula virtual, así que ahí después lo hacen. Cualquier duda, por supuesto, me escriben, tienen tiempo para responderlo. Pueden también hacer comentarios debajo de este video, como ustedes estimen conveniente. En el fondo yo siempre voy a estar ahí disponible, ese es el punto. Bueno, entonces partamos con el hombre, Platón. Ya, Platón. Ya saben ustedes que cierto es discípulo de Sócrates, un filósofo aristócrata, ya, un filósofo que digamos era un ateniense, ya, ateniense, que no todos los filósofos eran atenienses, y Atenas tienen que pensar que era el centro del pensamiento griego de esa época, y no solo del pensamiento, el centro de la política, el centro del arte, básicamente el centro de Grecia, ¿ya? En algún momento, durante la guerra con los persas, se llamaba simplemente Atenas el imperio ateniense, ¿no? ¿Okay? De alguna manera, la Liga de Delos, si se acuerdan un poco de historia de Grecia que vieron como en séptimo básico, era básicamente una liga que estaba en función de Atenas, ¿ya? Y, y Platón era un filósofo en el fondo que era ateniense, uno, y era un aristócrata ateniense. Es decir, era un filósofo que básicamente nació con el privilegio de la cultura griega. No solo eso, eh, Platón era un filósofo que, como todo hombre, digamos, aristócrata, se dedicaba a la política, ¿ya? Él habla de esto en su carta séptima, que se puede pensar que es, algunas personas piensan que no es legítima, que en el fondo puede que no sea de Platón, pero la mayoría de la gente está de acuerdo en que es platónica, lo escribió él, digamos. Y él ahí cuenta un poco sobre cómo empezó su camino intelectual, digamos. Dice, cuando yo era joven, ¿cierto? Me pasó lo mismo que a la mayoría. Eh, Pensé en dedicarme a la política tan pronto como fuera mayor de edad. Esto lo escribió Platón cuando tenía alrededor de 75 años más o menos. Eh, Luego de eso pasó algo. Platón, de a poco,
tuvo muchas desgracias políticas en el fondo. En primer lugar, lo invitaron a participar en un gobierno de los 30 tiranos, que se le llaman. Ustedes pueden buscar ahí en Wikipedia el gobierno de los 30 tiranos en Grecia y se van a dar cuenta que en el fondo fue un régimen que, bueno, entre todos los motines, digamos, que hubo a la democracia ateniense, un intento de los aristócratas por volver al poder, o alguna democracia que era más aristócrata que otra, etc., apareció el gobierno de los 30 tiranos, que fue un gobierno nefasto para Atenas. En parte porque, bueno, había una tensión ahí. Platón, por una parte, tenía familiares en el gobierno de los 30 tiranos, y por otro lado tenía a su amigo Sócrates, que estaba siendo acosado por el gobierno de los 30 tiranos. Bueno, de hecho, básicamente, personas de ese bando fueron los que finalmente denunciaron a Sócrates, lo que le llevó a la muerte, ¿cierto? Como ya saben. Platón intentó pensar, hacer política desde que en el fondo se consideró un ciudadano a sí mismo. De hecho, cuando empezó a escribir, él viajó a Sicilia, actual Italia. Eso en ese tiempo se llamaba Magna Grecia. Donde estaban muchos pitagóricos, ¿ok? Muchos pitagóricos. Viajó varias veces, por lo menos 3, a intentar, en el fondo, hacer política desde allá, y bueno, le fue pésimo. Una vez tuvo que devolverse, casi lo matan en el camino y lo vendieron como esclavo. Al fin lo rescató un amigo, de hecho. Entonces, Platón, con el tiempo, todas esas ganas de dedicarse a la política terminan transformándose en una especie de pesimismo. En parte por su experiencia en Siracusa, que era de Sicilia, pues, Siracusa era el lugar específico. Y por otra parte, porque noten que la democracia, como ya ustedes saben, mató a Sócrates. Mató a Sócrates. Entonces, Platón, hay varias cosas. Quiere mucho la política, quiere hacer política, le importa mucho porque él es un ateniense, ¿ya? Y los atenienses, digamos, la gracia de ser un ciudadano ateniense es dedicarse a la política. Eso es lo fundamental. Por otra parte, tiene un montón de actividades y de experiencias que le muestran que dedicarse a la política es una cuestión muy complicada, a veces sucia, a veces terrible. En el fondo, él como filósofo dice, bueno, si Atenas mata, digamos, al sabio más grande que tiene, digamos, a Sócrates, entonces, ¿qué papel tiene el filósofo en la sociedad ateniense si es que lo único que hace la democracia ateniense es matarlo? Entonces, fíjense que ahí Sócrates, Platón empieza a adquirir una desconfianza profunda a la democracia. Desconfianza profunda a la democracia. Pero en general una desconfianza profunda a toda política que no se funde en el saber verdadero. Y aquí hay algo interesante, porque noten que el saber verdadero, bueno, de partida, ¿cómo vamos a saber a qué se refiere Platón con el saber verdadero? Pero tiene mucho de religioso, si se fijan. Cuando alguien quiere estar en la verdad, noten que esa confianza en encontrar la verdad es muy religiosa, ¿se fijan? ¿No? Y no es raro. Platón, como yo les dije, fue por cuestiones políticas a Magna Grecia, donde estaban los pitagóricos. En Siracusa específicamente, ahí conoció a ciertos pitagóricos matemáticos, ¿ya? Que en ese tiempo los pitagóricos no solo eran matemáticos en sentido estricto, sino como yo les dije en un video anterior, eran también religiosos, profundamente, era una especie de secta. Entonces, ¿qué ocurre? Platón empieza a adquirir cierta religiosidad teórica. Platón empieza a hacer teoría. Y nosotros hoy día tenemos una palabra, como un significado de la palabra teoría, que es muy científico. Pero teoría, en principio, significa contemplar, mirar, ver. ¿Ok? Ver la verdad, si lo quieren. Incluso, los griegos usaban teoría a veces cuando el oráculo de Delfos decía algo. Entonces quiere decir que en el fondo, este teorein no está tan alejado de cierta cercanía mística, ¿ya? Y eso es muy importante, porque cuando veamos más adelante, la teoría de Platón es muy mística en cierto punto. ¿Okay? Entonces hay una mezcla. Interés por la política, interés por la matemática, en parte por su viaje a Magna Grecia, un interés en el fondo por los problemas socráticos, que vamos a ver más o menos de qué viene eso,
y esta idea media mística de la verdad. ¿Okay? Entonces hay varias cosas ahí. ¿Ok? Perfecto. Eso en principio. ¿Ya? Platón nunca abandona su interés político. Sin embargo, se mezclan cosas especulativas entre medio. Por ejemplo, el problema socrático. Ya, recuerdan que Sócrates en el fondo, ¿cierto? Pueden recordar ahí con lo que vimos en algunas clases anteriores, la mayéutica, ¿cierto? El método socrático, ese tipo de cosas, en el que el fondo Sócrates pensaba que no tenía ninguna verdad, pero que él ayudaba a encontrar en el fondo verdades en los demás. Él pensaba que en el fondo los sabios se decían sabios, pero que realmente no sabían lo que decían saber. Y que en el fondo había que encontrar la verdadera sabiduría. ¿Cómo expresarlo bien? Imaginen esto. Bueno, ni siquiera tienen que imaginarlo. Sócrates fue discípulo un poco tiempo, porque no tenía mucha plata, y recuerden que los sofistas enseñaban cobrando. Fue discípulo de un sofista que daba clases, a veces, dependiendo del curso, módicas respecto a otros. ¿Okay? Y Sócrates se formó con Pródico, ¿ya? Un sofista que era un gramático realmente. ¿Ya? Entonces él se preocupaba por aquellas cosas que tenían que ver con las definiciones, ¿ya? Con la lengua. Noten que el problema de Sócrates es un problema de las definiciones. Porque cuando Sócrates pregunta, por ejemplo, en boca de Platón, ¿cierto? Le pregunta no sé, a Protágoras, ¿qué es la virtud política? En el fondo está preguntando por una definición. Y resulta que Protágoras no sabía qué era la virtud política, etc. ¿Qué es la piedad? Pregunta en el Eutifrón. Y resulta que nadie sabía lo que era la piedad, etc. Entonces, el problema de Sócrates es un problema que tiene que ver con empezar a definir conceptos fundamentales para empezar a hacer una vida mejor. Eso es algo que también vimos. Entonces podemos decir que el problema de Platón tiene que ver con enfrentar la perspectiva socrática ante todas las perspectivas que estaban en ese tiempo. En particular, dos muy fuertes. La perspectiva de Parménides y la perspectiva de Heráclito. De hecho, los maestros de Platón, dos de los primeros maestros que tuvo Platón, fueron justamente un seguidor eleata, es decir, de Parménides, y por otro lado, un seguidor de Heráclito. En primer lugar, Hermógenes, y en segundo lugar, Cratilo, que es justamente el nombre de un libro, de un diálogo de Platón. Entonces, ocurre lo siguiente. Por una parte, en el Protágoras, que es una crítica al pensamiento, una crítica política y también teórica al pensamiento heracliteano, y también el Cratilo, como yo les decía, o Crátilo, no recuerdo bien si tiene título, pero digámosle Cratilo. Es una crítica al pensamiento de Heráclito. ¿Por qué? Porque Heráclito pensaba que en el fondo todo lo que había era cambio. Si todo lo que hay es cambio, entonces es imposible definir algo, ¿se fijan? Todo lo que hay es cambio, es imposible definir algo. La única verdad es que todo cambia. Por lo tanto, este libro que tengo acá realmente no es el mismo que estaba recién. Todo cambió. Por lo tanto, la verdad es que no hay cosas. Hay puro cambio. Protágoras, un poco siguiendo esa línea, va a decir el hombre es la medida de todas las cosas. Cuando dice el hombre es la medida de todas las cosas, lo que está diciendo Protágoras es que en el fondo no hay verdad. El hombre la determina. Y como la determina, en ese sentido, la lengua es, siguiendo a Heráclito, la lengua es simplemente, tiene la función de adquirir más poder, ¿ya? Por eso no creía en la verdad, por ejemplo, Protágoras. Decía, no, tampoco creía en la justicia. Fijan, si ustedes leen el primer capítulo de la República, se le pregunta bueno, no se me olvidó el nombre del sujeto este. Pero se le pregunta al interlocutor de Platón, empieza con T, bueno, da lo mismo. Se le pregunta, ¿qué es la justicia? Y él dice, bueno, que gane el más fuerte. El que gane más fuerte es la justicia. Bueno, y un poco, en el fondo, Protágoras va por esa línea. El hombre es la medida de todas las cosas. Y las palabras son simplemente para ganar. ¿Se fijan, no?
ganar una argumentación. Todo lo demás da lo mismo. ¿Ya? Es para tener poder. Porque en el fondo, la guerra es la madre de todas las cosas. Como decía Heráclito. Entonces, por una parte tenemos el problema de que no hay definiciones, no hay verdad, etcétera, bla, 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 bla. Es decir, es imposible definir algo. Y si es imposible definir algo, es también imposible definir la justicia. Por ejemplo, un problema importante para la política de Platón. Y por otro lado tenemos los del lado de Parménides, que pensaban que en el fondo todo lo que hay es el ser. Y en el fondo es lo único que se puede decir. Noten que si hay dos cosas, por ejemplo, un cuaderno y el no cuaderno, entonces quiere decir que hay más que el ser. ¿Se fijan? Por lo tanto, esto no puede ser verdad. Un montón de otras cosas. ¿Okay? El Georgias es una especie de ejercicio de Heráclito, en el fondo. ¿Ya? Una especie de ejercicio. Ustedes pueden ahí ir y mirarlo y se van a dar cuenta que va por esa línea. Tienen que estar pensando un poco en Parménides. Perdón, dije, pero bueno, un ejercicio eleata de Parménides en el fondo. Si miran el texto, pueden ir y se van a dar cuenta que lo que estoy diciendo tiene sentido. Pero entonces tenemos dos lados. Por una parte, Parménides, que no me deja definir nada, porque todo es uno. Por otro lado, Heráclito, que todo cambia, por lo tanto no me deja definir nada. Platón quiere definir cosas, ¿ok? Porque es evidente que vivimos en un mundo que tiene cosas, ¿ok? Cosas como sillas, como mesas, como libros, como justicia, como bueno, como luz, como sombra, como amor, odio, por ejemplo, ¿ya? Vivimos en un mundo de cosas. Si no tuviésemos esas cosas, entonces, ¿qué sería actuar bien? ¿Se fijan? No hay manera de definir algo como actuar bien, o qué es la mejor política, tampoco. Entonces, lo importante para Platón es el problema de la definición, ¿ya? ¿Qué es una silla? Ustedes pueden ir al diccionario y preguntar qué es una silla. Y se van a dar cuenta que si miran la definición del diccionario de una silla, pueden decir, bueno, la silla es un mueble que tiene respaldo. Y se van a dar cuenta que hay un montón de muebles que tienen respaldo y que no consideran como silla. O una silla rota, ¿es una silla también? Una silla que no sirve para sentarse. Por ejemplo, la foto de una silla. O la definición de una silla, ¿es una silla? O una silla que está hecha específicamente para no sentarse. Por ejemplo, un artista que la hizo, imagínense. ¿Es una silla también? ¿Qué es una silla? Es el problema de Platón. Uno lo puede definir en estos términos incluso. Puede decir, ¿qué es lo real? Dado que cimienta un conocimiento verdadero. ¿Qué es lo real? ¿Qué es en verdad? Ese es el punto. ¿Qué es en verdad? Y esto es algo que vimos en unas clases anteriores. Porque, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos que los filósofos presocráticos, en el fondo, se hacían la pregunta por la causa material, ¿se acuerdan? Eso era por ejemplo, el arjé de Tales era el agua, por ejemplo. ¿Ok? Pero Platón tiene una pregunta diferente, es la pregunta por la causa formal. ¿Qué hace que una cosa sea una cosa? Es decir, la definición. ¿Se fijan o no? El problema de la definición. Platón responde al problema de la definición con la teoría de las ideas. O teoría de las formas también. Eso sería, en el fondo, lo que es real verdaderamente. Es difícil. La próxima clase vamos a ver de qué va la teoría de las ideas. Espero que hoy haya quedado claro cuál es el problema de Platón. El problema de Platón es el problema de la definición, el problema de qué es lo real verdaderamente. ¿Ok? Verdaderamente real. ¿Y qué es lo verdaderamente real? Tomando en cuenta que hay algunas cosas que me interesa definir. Por ejemplo, la justicia, lo bueno. ¿Ok? Eso. Bueno, cualquier duda, como les decía anteriormente, me escriben, me piden bibliografía si quieren. En todo caso, si soy súper honesto, la Wikipedia de Platón es excelente, buenísima. Y hay un montón de videos en YouTube sobre Platón. Pueden dejar también comentarios aquí en el video, en mi chat, en mi mail, en el chat o en el fondo en el foro de Classroom, etcétera. ¿Okay? Recuerden que hay una actividad asociada a este video que está asociada también a ciertas páginas del cuadernillo.
Y eso, revisen el video nuevamente si es que quedaron con dudas. Escríbanme, probablemente en algunos días más tengamos también una videollamada para resolver dudas. Si no pueden acceder a la videollamada, me escriben, lo que sea, ¿ok? Eso, que estén bien, cuídense.